nuestra madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Yo que soy abuelo, no me llamo chico, no me veo conmigo. Yo que soy abuelo, y me voy al cielo, por todo y estrellas, y me voy para París, lejos desde París. Bueno, pues estamos aquí ya nuevamente en el programa Lectura Semanal. Está conmigo Luis y está conmigo Ramsés también. Buenas noches. Estamos listos y estoy yo, perdón. Buenas noches, Vladimir. Tenemos un poco de público en el estudio. Tenemos también canales que nos retransmiten en vivo y canales, el canal de YouTube que nos transmite ya diferido, ¿no? Diferido. Bueno, pues tenemos ya lista nuestra lectura del día de hoy, que fue publicada El día miércoles, en la jornada. así es. Llamada Reestatización, desprivatización de Rosneft de Rusia, la primera petrolera del mundo. Bueno, de Alfredo Jalife Rahmed. Así es. Entonces vamos. El petróleo constituye la máxima materia prima geoestratégica del planeta y resulta un grave error de juicio abordar su reestatización y o privatización bajo un vulgar enfoque mercantilista como si se tratara de una trivial compraventa de triciclos que no afectan la seguridad energética de un país. Si Estados Unidos, el máximo comprador de petróleo mexicano, acepta que los hidrocarburos son estratégicos, no se entiende por qué los vendedores no alcanzan a percibirlo. Bueno, no es que no alcancen. Se está burlando, ¿verdad? No, y pues es que se hacen patos, ¿no? Ujú. En realidad, tanto él como los otros se hacen bien patos. Pues sí. Así, sí, somos solamente un negocio, somos unos humildes empresarios, somos unos mercaderes, no tenemos ninguna intención de nada más que de vender o de comprar. A ese sentido, yo me acuerdo que Saldaña decía, ¿no?, que en Finlandia, en un país nórdico, donde hay Noruega, pues el petróleo pertenece al pueblo, no es una industria estatal, y a cada familia, cada fin de año, les llega como un bono, una participación por ser ciudadano de ese bien que te pertenece, ¿no?, que está dentro de esa geografía de tu país, sí, como y se que maneja, genera riqueza para todos, ¿no? Es que es lo que dicen, o sea, se maneja la empresa estatal, se maneja como privada. Por ejemplo, es lo que se refiere, a lo que te refieres tú, nos da unas utilidades anualmente como empresa, aunque es del Estado. A todas las familias del país. Exactamente. Esa es la pequeña diferencia de enunciado, en donde pues sí, no se ve. Se maneja como una empresa que genera utilidades y se reparten, pero no solamente es entre los empleados, sino es más amplio, ¿no? Porque es del Estado, de todos. No, y luego nada más a los altos, ¿no?, funcionarios que se quedan así, son sueldos muy altos. Pero aquí, bueno, en Noruega se reparte entre más personas. ¿no? Cualquier discusión sobre los hidrocarburos que no contemple su calidad geoestratégica sale sobrando, y este es el pecado capital de los entreguistas neoliberales del ITAM de los hidrocarburos en México, quienes ostentan una patética ignorancia geopolítica, cuando el problema no es privatizar o estatizar, sino quién detenta el control de la principal materia prima geoestratégica del planeta, además de que el significado de privatización y estatización tiene diferentes acepciones de profundidad semiótica geoestratégica tanto en Estados Unidos como en México.
Sí, no, es como también cuando hablaba de hacer una unión, ¿no? Que aquí en México es muy diferente al concepto que ellos utilizan para unión, ¿no? Por ejemplo, en la Unión de Norteamérica, aquí también, ¿no? O sea, para estatización, privatización, o sea, aquí tienen otro significado esas palabras, ¿no? Otras connotaciones. En Estados Unidos, las empresas privadas de hidrocarburos como ExxonMobil forman parte de la panoplia de su seguridad nacional global, lo cual no es ninguna garantía con las empresas privadas, sean de capital foráneo o doméstico, que operan en México y que no pocas veces están supeditadas a los créditos de Wall Street, lo cual carga de entrada los dados y socava la seguridad nacional al no contar con su óptimo control, que se torna financieramente aleatorio en el juego de la desregulada globalización financierista, como la vulnerabilidad financiera de Petrobras y su dependencia a Wall Street y la Citi. ¿No? Con excepción notable del México neoliberal y tamita, las grandes potencias petroleras del planeta recuperan sus activos perdidos mediante la reestatización, desprivatización, como el caso reciente de la recomposición de portafolios entre la petrolera rusa estatal Rosneft y la otrora legendaria petrolera británica BP, símbolo de su máximo irredentismo. El portal geopolítico StratRisk, con sede en Florida, destaca que Rosneft desbancó a ExxonMobil del primer lugar de producción mundial después de la compra de TNK BP, empresa mixta de británicos y de oligarcas rusos condensados en la firma AAR. TNK BP se encontraba entre las 10 petroleras privadas más importantes del mundo y en 2010 produjo 1.74 millones de barriles diarios de sus activos en Rusia y Ucrania. No, pues sí. Sí producen bastante petróleo, ¿no? Pero ahora, bueno, a ver, vamos a ver que ya. Bueno, el hecho de que se mencione como algo geoestratégico a priori y que todos los gobiernos buscan, también se deriva de toda la industria que genera el petróleo. Por ejemplo, la química. Nada más. Plásticos, telas. Entonces no solamente los combustibles. Toda la industria que genera, entonces de ahí a lo mejor es la razón más coherente del por qué no se da el brinco de energías alternativas, ¿no? Todo está sujeto al petróleo, gran parte de la cadena productiva. Califica al presidente ruso Vladimir Putin como nuevo Shah global del petróleo y considera que la nueva adquisición de NTK BP por Rosneft la catapultará a una producción de más de 4 millones de barriles diarios. No, pues bueno, pues vamos a ver a cuánto entonces cambia el precio del barril, ¿no? Habiendo más barriles en el mercado, Se abarata. deberá abaratarse, ¿no? Para En algunos teoría. tal En vez. teoría, Aquí vamos a ver que no se refleja muchas veces. que sus leyes del mercado, ellos mismos se las van a pasar por el arco ¿Aquí del te triunfo. refieres a México? Sí, a México. Ah, no, pues no, eso no ocurre. Porque Lo único que se nos hace pagar son las pérdidas, ¿no? Cuando baja mucho. por sus malas cotizaciones que hacen, ¿no? Bueno, Pues sí, por anclarse a No. sistemas que ya no están funcionando en beneficio de las mayorías. que ellos dicen, va a estar a tanto más o menos en este año el barril, ¿no? Entonces, Haz de a cuenta, eso la yo a veces- especulación, es que ahí ya, como hemos leído, es la especulación de la especulación de la especulación. O sea, ya es una cosa increíble, ¿no? Reseña las
tribulaciones de la otrora transnacional petrolera privada TNK-BP, que han desembocado en su compra por Rosneft, que de facto constituye una restatización simultánea a la desprivatización de TNK-BP en dos etapas. En la primera, Rosneft adquiere 50% de TNK-BP en su alianza estratégica Joint Venture de BP, a cambio de liquidez y de la acción de Rosneft a un precio de $27 mil millones, lo cual otorga a BP 19.75% de Rosneft. En la segunda etapa, los oligarcas de AAR adquirirían 28 mil millones de dólares cash por la mitad de su copropiedad en TNK-BP, aunque este trato aún no ha concluido. La estatal SIC rusa Rosneft estaría desembolsando 55 mil millones de dólares para prevalecer como el gran controlador, con una participación minoritaria de la privada SIC BP, que ve su posición sumamente diluida. Es una desprivatización concomitante a la restatización de Rosneft. Para StratRisk se trata de una flagrante nacionalización. Putin creó un gigante nacional petrolero, mediante el cual puede seguir su plan de reforzar la influencia de Rusia en el mundo al controlar las necesidades energéticas de otros países. Pues sí, ¿no? Porque se los va a vender a Europa como le vende el gas. Es lo que estamos diciendo, se va a poder controlar influir en el precio, ¿no? Incluso. Ya, además de venderle a quien él quiere, priorizar, ¿no?, sus ventas a los países amigos, aliados, a los no aliados. Digo, entendiendo que el petróleo es la base de la industria, o acelera o desacelera las economías mundiales. Así. Sí, sí. O Entonces, bueno, al acelerar a una, ajá, obvio va a desacelerar otras pierden la otras. aceleración. ¿Quién sabe cuáles? No alcanza la aceleración en las economías mundiales para todas. Para StratRisk se trata de una flagrante nacionalización. Putin creó un gigante nacional petrolero mediante el cual puede seguir su plan de reforzar la influencia de Rusia en el mundo al controlar las necesidades energéticas de otros países. Con su nuevo arreglo, Rosneft extraerá casi la mitad de todos los barriles producidos en Rusia, lo cual es enorme. Si se compara con Arabia Saudita, Rusia es una superpotencia energética y al nacionalizar gradualmente sus recursos, Putin aprieta su control a las necesidades de Europa. Existe un problema. Rusia no tiene el conocimiento tecnológico suficiente en hidrocarburos, por lo que se ha asegurado de la permanencia de BP como socio minoritario para no cometer el error de Arabia Saudita, que nacionalizó su industria petrolera en 1980, cuando producía más de 10 millones de barriles al día, y que en 5 años Aramco, la estatal saudí, había disminuido su producción en más de 60%. Es también más o menos lo que comentaron, ¿no? Que pues sí se desacelera, ¿no? Y otros pues inevitablemente, si se van con todo y su tecnología, pues entonces bueno, ellos ya más aprendiendo de los errores de los demás, bueno, sí, un poco necesitamos tu tecnología, entonces que ya cuando no la necesitemos, ahora sí te compramos el resto y... O tal vez nunca les convenga, ¿no? Depende, ¿no? Están con la carta abierta. Tío, lo que pasa es que no se puede tener nada seguro con un combustible que es limitado. Sí, que está también Y bueno, ya por terminar, que están... Si tuviéramos una gráfica, se va limitando bastante más que conforme va incrementándose el consumo. Entonces, entre más consumo, se aumenta 10 veces la disminución del petróleo y del gas. Así como vamos, ¿no? Sí, claro, y Rusia pues les está manejando y controlando, chiquiteando las dos a Europa, tanto el gas como el petróleo. El petróleo. Los dos, o sea, se los está ya está mostrando visos de que por ahí los va a tener controlados, Sí, de que porque, los va, ¿no? porque dices, bueno, ahora en esta situación que está el mundo
a un mundo multipolar, que Rusia realmente quede como influencia hacia Europa, digo, no será la primera vez, ¿no? Pero, o sea, dices, bueno, entonces en realidad Europa, ¿cómo va a quedar, no? Si no va a influir a nadie, sino por el contrario va a estar influenciada. ¿Por qué? Pues porque la van a controlar con las cosas principales que en materias primas, que son los hidrocarburos, petróleo, gas. Pues es que es todo, porque la industria, volvemos a la misma realidad, sin petróleo y sin gas nada se mueve. Es increíble la dependencia que las grandes economías o los paradigmas, pues ahí por principio se está equivocado. Sí, se devela el error. Igual de muchas formas, ¿no? Considera que con Rosneft la influencia de Putin en el ámbito internacional aumentará. La jugada estratégica de Putin lleva a un solo lugar: mayores precios del petróleo y un asombroso mercado energético al alza. A mi juicio, Putin, dotado de sus ojivas nucleares, juega exquisitamente su carta petrolera, que en México la caquistocracia neoliberal itamita no entiende desde la visión geoestratégica del general Lázaro Cárdenas. No, pues que van a entender los itamitas. Si son, bueno, el problema de este tipo de instituciones, Alfredo Jarife mismo lo ha mencionado, son centros de adiestramiento, de adiestramiento ideológico. Ni siquiera de pensamiento, sino de adiestramiento ideológico. O sea, ni siquiera, por ejemplo, que ellos construyeran un verdadero bastión generando ideologías así de extrema derecha, no sé, neoliberales mismas, ¿no? O sea, que usaran a los más locos para que les justificara su Ku Klux Klan o la raza aria o lo que les venga en gana, ¿no? Sí. Pues no, o sea, sino es algo más burdo todavía, ¿no? Son lugares en donde se zombifica a las personas, ¿no? Na, líder, líder. Es asqueroso, pues. Como buen general, Cárdenas entendió desde hace 74 años los alcances geoestratégicos de los hidrocarburos. No se trata de discutir la reestatización, desprivatización y o la reprivatización, desnacionalización, sino quien controla en última instancia desde el punto de vista multidimensional los hidrocarburos de México, y quien garantiza su abastecimiento cuando se desprenda de ellos. Eso se llama seguridad nacional. ¿Vamos a crear el equivalente a una Televisa con el petróleo mexicano para quedar a su merced totalitaria? Uy, no, pues es que... Bueno, ahí ya lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que eso ya está ligando al, ¿cómo se llama? Connubio, o sea, un matrimonio por interés, o sea, a la fuerza, ¿no? De una parte, sumado a Pemex. Así de, pues nos la vamos a chingar también. Sí, va a ser... No, imagínate qué novelones van a hacer en Televisa TV Azteca, ¿no? Va a ser ya el duopolio Televisa TV Azteca entre algo así Pemex y esta otra. Pues puede ser desde, pues quien Brasil se está metiendo, Estados Unidos está súper metido, ¿no? Aquí en Pemex, las españolas Repsol, ¿no? Las canadienses, ¿no? Las canadienses. Digo, ya veíamos, no sé en qué programa ayer, un gachupín ahí conduciendo. No es por ser xenófobo, sino como la omnipresencia en la televisión, ligado a esto que estamos hablando, inclusive meten ya conductores híbridos, ¿no? Así como para que la gente se vaya haciendo a la idea, porque así es, o sea, la televisión así funciona. Ajá, bueno, sí, eso nada tiene que ver con lo que estamos Ajá. En México, su petróleo se encontraba en manos británicas con los resultados cataclísmicos consabidos, sin contar el inventario ambiental depredador que legaron. El portal aduce que Europa es dependiente del petróleo y gas de Rusia, y la jugada energética de Putin se ha movido en dicho sentido, lo cual le ha dado una posición muy poderosa así.
desde la construcción de oleoductos hasta su control de 40% de la capacidad de enriquecimiento de uranio global. Los alcances de compra de las dos mitades de TNK-BP por la estatal Rosneft lo convertirá en un verdadero Goliat en el sector petrolero global, a grado tal que Rusia puede asfixiar el abastecimiento para aumentar los precios. Lo que estamos diciendo, o sea, es lo que busca. O sea, Así es. van a buscar el control de los precios. Como el abastecimiento, vendiéndole primero él a todos. O sea, él siendo el que acapare El mercado. a los compradores. Y una vez que ya los tenga cautivos, que los embarque con contratos a 20 años, a 15 años de compra de petróleo, empieza a alterar los precios. Sí, digo, como ya lo hizo, digo, desde alterar los precios hasta cortar el suministro, ¿no? Como ya lo ha hecho en Europa Oriental. Control. Strat-Risk imagina la incrustación de Rusia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Entonces, el cártel petrolero controlaría más de la mitad de la producción global y la mayor parte de su capacidad de reserva. Y con tal influencia, los países de la OPEP podrían disponer del precio que el resto del mundo tendría simplemente que pagar. No es tan sencillo, puede desembocar en una guerra mundial, pero tampoco es tan descabellado. Pues es que la gente quiere la que lo paga todo, la gente, ahí están los gasolinazos, ¿no? Digo, pero es que la OPEP ya es algo que está hecho y que está en declive. En tal situación, a Rusia le convendría más pues buscar un nuevo, o convertirse en un nuevo distribuidor de petróleo, ¿no? O crear dos grandes distribuidores, OPEP y Rusia, así simplemente. Porque no van a querer, ¿no? Por eso, así como puntualizándolo un poco. Sí, porque Rusia no, o sea, bueno, es lo que pretende, ¿no? O sea, hacer más que la OPEP. Sí. Y pues la OPEP se va, o sea, la Organización de Productores de Petróleo, de países productores de petróleo. No va... No, pues ellos son los que tienen ahorita el sartén por el mango, ellos son los que controlan ahorita el precio del petróleo. Puede desembocar en una guerra mundial. El artículo no está planteando ese marco, sí, ese o sea, escenario. La OPEP, o sea, son países muy poderosos. Sí, pues sí. Entre ellos está Arabia Saudita, que claro, ya nos había comentado desde hace años Alfredo Jalife, que son los que venden las armas en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Sí, y que tienen armas detrás del mostrador. Y en Italia, ¿no? En un estado independiente, ¿cómo se llama? Ahí donde hay muchos, ¿cómo se llama? El Vaticano. Ándale, el vaticinio, ¿cómo se llamaba? Sí, más o menos así. En resumen, según Strat-Risk, Gazprom, la gasera rusa, tiene el control del gas de Europa y Rosneft controla su petróleo, lo que estrangula la supremacía de Occidente y abre la vía para un nuevo orden mundial con Rusia a su cabeza. Eso es... o sea, no va a ir Rusia a unirse con el enemigo que es la OPEP. No, pues no, o sea, quieren desbancarlos. Pues ya Sí, implica el BRICS, ¿no? También. Sí, ahí están. Lamentablemente hoy implica el BRICS. Ajá, pues es Brasil, Rusia, India, China. Incluso entonces es Rusia, Irán. Para que se comience a sentir el reacomodo de las fuerzas. Seguro que son Está los muy demás denso, países. ¿no? Porque ya alcanzó los demás lo países que están mueve al mundo el petróleo. apuntalando esta situación, los demás países del BRIC apuntalando a Rusia, porque no porque sean en realidad, yo pienso, muy amigos de Rusia o que deseen el triunfo de los rusos, sino porque desean el cambio de poder, el cambio de ejes de la multipolaridad. No, y también ansían la defenestración del modelo claro, neoliberal. claro, O sea, que pues, aventó entonces, dos por eso, bombas atómicas al mundo. Sí, los únicos. O sea, ese es el hecho. Por Ya, fin concluyamos el terminar. artículo. Eso es geopolítica y no aldeanismo con cara de falso modernismo de la caquistocracia neoliberal itamita que pretende entregar sin miramientos los hidrocarburos de México.
Petróleo se escribe con P mayúscula de poder. Pues ya hablamos, ¿no? De cómo poder, porque implica toda la industria actual. Si tú no tienes petróleo o gas, no mueves nada en todo tu país. Así es. Puedes tener lana, y si no te quieren vender, como Rusia, Sí, ¿no? o sea, cuando ya tengan el poder, entonces es lo que van a hacer, ¿no? Van a decidir ellos a quién le venden y a quién no, a cuánto le venden. Es lo que quieren. incluso puede ser si venden. Ajá, si venden. Como el a trigo. alguien, ajá, con el Acuérdate, ya lo trigo. hizo con el trigo. Ajá, que cerraron su Se producción. cierran. Y Sus varias- exportaciones. Sus exportaciones, perdón, sí. Entonces pueden hacer lo mismo, cierran las exportaciones. Todo es Y posible. todos los demás países dependientes de esas exportaciones se quedan en el limbo y les pueden, o sea, vender el petróleo. O a lo mejor, porque ya en esas Aparecidos. alturas la gente sabes qué haría, y hay alguien que ya ha escrito sobre ello, la migración hacia el sur. O sea, la gente va a tener que empezar a pasarse de este lado cuando todos los países curiosamente industrializados están en el polo norte, o sea, en el norte del globo. En el sur es más cálido, o sea, la vida gracias al clima es un poco más llevadera. No, pero es Digo, que si se esperan 2-3 años con el calentamiento global, no ya creo que las maneras van a necesiten ni estar moverse. ya. Bueno, vamos a hacer a una lo mejor ya pequeña no hay ni pausa. ciudad, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa Illuminati. Sí, y regresamos con el artículo del día de hoy. ¿Qué se Titulado llama? Reelección de Obama, triunfo de la demografía latina y derrota del neoliberalismo anglosajón. Bueno, vamos a ver qué perspectiva tiene Alfredo Jalife Ragné respecto a esto. Nosotros ya hemos planteado la nuestra en los programas anteriores inmediatos y veremos qué tanto coincidimos o qué tanto discrepamos de Así es. esta visión. Bueno, vamos a hacer una pausa con música de Jorge Saldaña también, ¿verdad? Sí, Jorge. Sí. Saldaña. Yo soy un hombre sincero de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero de la región petrolera.